Muy buenas noches. Buenas noches para todas, para todos. Vamos a tener este tiempo para estudiar la palabra. Se le pido que incline su rostro y vamos a ver. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí reunidos, poder buscar de usted. Gracias, Señor, por cada dama. Qué bendición siempre es poder ver el ejemplo de cada dama, de cada mamá, de cada abuelita, Señor, que viene acá a la iglesia a buscar de usted, Señor. Queremos que usted bendiga sus hogares, que usted bendiga sus matrimonios, que usted ayude para que sus esposos puedan llegar a conocer de Cristo también, Señor. Gracias por ellas, te las dejamos en sus manos, Señor. Y, Señor, pedimos por este tiempo con su palabra, para que usted, Señor, nos ayude a escuchar su voz. Que, Señor, usted sea hablando a nuestro corazón. Usted ayude a que no sean palabras de hombre, sino que en realidad sean palabras suyas. En el nombre del Señor Jesús, oramos. Amén. Amén. Muy bien. Hoy vamos a tener el privilegio de estar estudiando un pasaje que está en Romanos. Seguimos estudiando el libro de Romanos. Yo le invito a que pueda prestar atención porque seguramente si algo se repite en la Biblia tantas veces, y en este caso acá en la iglesia, es porque Dios le quiere hablar sobre ese tema. ¿Sí? Yo le he dicho muchas veces, si alguien le repite algo, preste atención. ¿Sí? No le dicen nada porque tenga cuidado de pasar la carrera, tenga cuidado, es por algo. Y de la misma manera, imagínense cuánto más el Señor, si le repite tantas veces algo, es porque es importante. ¿Qué es lo que estaba repitiendo en Romanos? Desde el 1 hasta el 10. La salvación. Ha estado hablando de la salvación una y otra vez, desde diferentes puntos, pero una y otra vez hablando de salvación. Y ya estamos próximos a llegar a un momento en que el tema va a cambiar. Pero hoy va a seguir hablando el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 10 acerca de esto. Entonces le invito a que abra su Biblia y leamos el libro de Romanos capítulo 10. No vamos a leer todo el texto porque no lo vamos a estudiar tampoco todo, sino que vamos hasta llegar al versículo 17. Y eso vamos a leer hasta ahí. Desde el versículo 14, capítulo 10, versículo 14. ¿Listo? Vamos a leerlo. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hasta ahí nomás vamos a tener nuestro estudio el día de hoy. Yo no sé si usted ya había leído alguna vez ese pasaje. Es un pasaje muy conocido de la Biblia, por lo menos de las iglesias en donde yo he estado, casi siempre lo he escuchado, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que vamos a aprender el día de hoy en este pasaje. Le voy a pedir a mi esposita que me ayude con las diapositivas. Y vamos a empezar primero con dos ilustraciones. Hay un libro que se llama 200 ilustraciones de Moody. Moody era un predicador famoso hace muchos años. Y lo va a compartir dos ilustraciones acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. La primera ilustración se llama Ver el Evangelio. Dice así: ¿has oído alguna vez el Evangelio, el mensaje del Evangelio? Le preguntó un misionero a un chino que visitaba la misión por primera vez.
No, fue su respuesta. Pero he visto el Evangelio. Conozco a un hombre que era el terror del pueblo. Era esclavo del opio. El opio es una droga. Y más peligroso que una bestia feroz. Pero cambió totalmente. Ahora es bondadoso y suave en el trato. Y ha dejado de fumar opio. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es algo religioso. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Acá vemos una persona que vivía horrible y Dios lo cambió. Le comparto una ilustración más. Ahí solo está, el título dice, no es tan absurdo. Es un poquito más larguita, por eso no la coloqué todo ahí. Dice, hace algún tiempo un hombre me dijo, Moody, la doctrina que usted predica es de lo más absurda. Usted afirma que los hombres solo tienen que creer para que se cambie todo el curso de su existencia. Nadie va a cambiar su vida meramente por creer. Moody le respondió que creía poder convencerle en menos de 2 minutos que el Evangelio decía la verdad. Y entonces le dije, entendamos bien, usted dice que a un hombre no le afecta lo que cree y que ello no ha de cambiar el curso de sus acciones. El hombre dijo, así es. Supongamos entonces que un hombre se asoma a esta puerta y nos dijera que esta casa se está incendiando. Si usted creyera sus palabras, saltaría por la ventana para ponerse a salvo, ¿no es cierto? Ah, respondió, no se me había ocurrido pensar de esa manera. Es que las creencias, la fe, son la base de la sociedad, del comercio y de todo. El Evangelio es un mensaje no solo para archivarlo, es un mensaje o para aceptarlo o para rechazarlo. Y hoy vamos a entender un poquito acerca del Evangelio en este pasaje que vamos a estudiar. Entonces, hoy vamos a ver solo un punto, porque en realidad el pasaje terminaba en el versículo 21. Pero el punto que vamos a ver hoy se llama el proceso del Evangelio. ¿Sí? ¿Cómo es el proceso del Evangelio en el mundo y en la vida de las personas? Y vamos a ver 4 puntos. El primero dice, no pueden invocar si no creen. El segundo, no pueden creer si no oyen. El tercero, no pueden oír si nadie les predica. Y último, no pueden predicar si no se les envía. Y vamos a empezar con el primero. Versículo 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Cuando usted dice invocar, acá en Colombia o en algún país, la verdad no lo entendemos muy bien, ¿no? Voy a invocar, uy, ¿qué va a hacer? Es como medio raro, como va a hablar con espíritus, no sé, algo así. Pero en el pueblo de Israel, cuando se usaba la palabra invocar, vamos a ver un versículo en el libro de Génesis, Génesis capítulo 4, versículo 26, dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres, ¿qué pasó? Comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y entonces ya empezamos a entender de qué clase de invocar me está hablando la Biblia. ¿Sí? Por ejemplo, en el libro de Salmos, vamos a leer en Salmos, Salmos capítulo 3. Mire cómo está acá escribiéndose este salmo que parece que no es solo una canción, es una oración. Dice, oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Y si usted se fija, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, todos empiezan con la misma idea de un hombre que está hablando con Dios, que está invocando a Dios. ¿Sí?
Entonces lo que entendemos que es invocar, ¿qué será eso de invocar? Invocar tiene que ver con una persona que confía en Dios. No es solo el hecho de como hablar de una manera extraña o algo así, es el hecho de que ha puesto su confianza en Dios. Eso es invocar. Y entonces acá llega y dice, ¿cómo pues invocarán si no han creído? Vamos a leer un versículo antes de seguir al segundo punto en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 21, dice la palabra del Señor. Hechos 2, 21. Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nosotros tenemos un problema por ahí. Como yo le decía, acá en Colombia somos mucho de decir sí señor, sí señora, y hemos perdido la idea de qué significa Señor y pues bueno, ¿qué sería eso con Dios? Cuando uno dice Señor en un contexto judío, quería decir que yo le estoy diciendo a él que él es Dios. ¿Sí? Si yo le decía a Jesús, Señor, yo le estaba diciendo a Jesús, tú eres Dios. Yo he confiado en ti, en que tú eres Dios. Por lo tanto, no es lo mismo que acá un colombiano que le diga, sí, Señor. No lo entendemos igual. Pero ¿cuál es la idea entonces acá? Que una persona que invocó el nombre del Señor, algo le pasó. Ahora es salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ha puesto su confianza en Dios. Pero ahora, como este es el proceso del Evangelio, es un proceso que viene de adelante hacia atrás. Porque ahora vamos a ver qué es lo que tuvo que haber pasado antes para que esta persona llegara a invocar. Porque acá dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces, antes de invocar, ¿qué tiene que pasar en la vida de una persona? Creer. Ahí dice creer. Primero tiene que haber creído. Y entonces vamos con el segundo punto. No pueden creer si no oyen. ¿Sí? Y ya vamos a explicar por qué vamos así. Ay, por favor, si me avanzas. ¿Qué es creer? Creer tiene que ver mucho con invocar. Pero creer tiene que ver con que yo he puesto mi confianza en algo, ¿sí? No solo primero, pues es que lo que le digo, se mezcla un poquito la idea, porque como le decía ahorita, invocar tuvo que ver con una persona que invocó a Dios y puso su confianza en Dios. Pero creer empezó antes. Creer es que yo haya dicho, oiga, en realidad lo que usted dice es verdad. Lo que Cristo dijo es verdad. Yo me he persuadido con lo que Él ha dicho. Miren lo que dice en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 43. Hechos 10, 43 dice la palabra de Dios. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. La palabra de Dios ha puesto un requisito para que usted sea salvo. ¿Cuál es? Creer. Todo aquel que cree será salvo. Eso lo dice en toda la Escritura, de diferentes maneras. Pero todas las veces que se refiere a salvación, nos va a llevar a un contexto de creer. ¿Y por qué va de la mano con invocar? Si una persona creyó, esa persona va a invocar. Si no creyó, no va a invocar. Puede decir palabras con su boca, pero en realidad no ha puesto realmente su confianza en el Señor. Como esos salmos que leímos de David. Como ese hombre que está sufriendo y pone su confianza en Dios, no va a ser así. Todo aquel que cree, en realidad es aquel que es salvo. ¿Y en qué tiene que creer usted? Hay mucha gente que llega y dice, no, ¿sabe qué? Yo sí creo. Yo creo en Dios. Yo creo que me va a ir bien. ¿Sí ha escuchado eso?
yo creo que me voy a mejorar. Y uno dice, ¿y por qué cree eso? ¿En qué cree? Porque dice que cree, pero en realidad ese es el creer que dice la Biblia. No, eso no dice. Incluso a veces en cosas que son muy del mundo se utiliza. No, yo creo que voy a ganar hoy el partido de fútbol. Yo le dejé a Dios y voy a ganar, yo lo creo. O se ponen a hacer apuestas, el chance. No, yo creo que acá, este número sí, acá cayó. ¿Eso es? No. No. El creer que habla la Biblia tiene que ver con una persona. Y esa persona es la persona del Señor Jesús. La Biblia marca de que si usted es salvo, no va a ser por creer en cualquier cosa, es creer en Cristo. Aquel que cree en Cristo entonces va a invocar. Voy a leerle un versículo más que tiene que ver con esto. Buenas noches a los que llegaron. Juan capítulo 1, versículo 12, versículo muy conocido de la Biblia. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Acá la Biblia dice que yo tengo que recibir, y no dice, a ver, ¿no era que solo era creer? Porque ya me confundo, ¿no? Entonces, recibir, ¿qué recibir? ¿Sabe que muchas religiones, en muchas sectas ya se está hablando de la misma manera que la iglesia, por ejemplo, la nuestra, que hablamos de recibir a Jesús? Yo, por ejemplo, una vez me acuerdo que estaba trabajando en un terreno en Argentina y llegaron a tocar los testigos de Jehová. Y me tocaron ahí, buenas. Y le digo, sí, buenas. Y ellos no sabían que yo había estudiado en un instituto bíblico. Me llegaron, sí, no, es que yo le venimos a hablar de Dios. Ah, ok. Y yo le compartí, si ellos, ¿de qué me iban a compartir? Me dijeron, no, es que usted necesita recibir a Jesús. ¿Qué van a compartir? Pero si usted se mete un poquito más en lo que ellos están enseñando, ese recibir a Jesús no es confiando en Jesús como Dios. Usa la misma jerga, pero no es lo mismo. Y en otras religiones es lo mismo. Entonces, ¿qué es recibir? Vamos a hacer un ejemplo. Si yo le digo a usted que usted está enfermo y le digo que con esta medicina usted se va a poner bien, usted dice, sí, yo le creo, pero no se la toma. ¿Qué pasó? No pasó nada. Su fe no se refleja en sus obras, en sus acciones. Si yo digo que creo que esta medicina me va a curar, pues me la voy a tomar, la voy a recibir. De la misma manera es acá. Si yo creí en Jesús, entonces yo voy a invocar ahora ese nombre de Jesús, porque dice que Él está vivo. Yo voy a hablar con Él. Yo voy a confiar en Él en cada una de las áreas de mi vida. Cuando tenga problemas, voy a hablar con Él. Porque el creer va de la mano con el invocar. Así como decía acá Juan 1:12, el creer va de la mano con recibir. Si usted recibe a Jesús, es porque creyó en Jesús. ¿Sí? Otro ejemplo nada más, me gustan mucho los ejemplos, por eso se los comparto. Si yo llego y le toco a la puerta de su casa y le digo, buenas, soy el pastor Juan David. Usted me dice, sí. Si usted me cree, ¿qué va a hacer? Probablemente me abre. Pero si no me cree, ¿en serio? Yo no le escucho como que usted sea Juan David. No. Mejor no, porque por mí usted me va a robar. Pero si yo le creo, le abro. Le recibo. Es la misma idea. El Señor dice que está a la puerta y llama. Y si alguno oye su voz y abre la puerta, Él va a entrar. Si usted le toca el Señor Jesús la puerta de su corazón y usted dice, sí, yo le creo, pero usted no le abre, eso no es creer. Si usted cree en ese Jesús que está tocando a su puerta, es porque abre. ¿Listo? Entonces tenemos un segundo punto que es muy, muy importante. Nadie va a creer. Nadie va a invocar, perdón, si no cree. Segundo punto, no pueden creer si no oyen. Y vamos ahora a entrar con la siguiente diapositiva que tiene que ver con el oír. ¿Qué es oír? Vamos a leer algunos versículos que tienen que ver con esto.
La palabra oír tiene que ver con percibir la voz de alguien, ¿sí? Ahí dice acerca del Señor Jesús, y que uno lo tome como si es verdad, ¿sí? Yo escucho y lo tomo como cierto. Eso es oír. Miren lo que dice el versículo 17. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Antes de seguir explicando un poquito el 14, vamos a tomar este 17, porque dice que la fe viene por el oír. Me llama mucho la atención esto, hay cosas que no entiendo, que el Señor me va a explicar mejor. Porque dice que nuestros oídos el Señor los utiliza para que haya fe. La fe viene por el oír. El Señor utiliza eso. Alguna vez, pues, yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Y cómo hacen con los sordos? Yo creo que el Señor no ha dejado eso de lado. El Señor va a llegar a esas personas de una manera distinta, con otro sentido. Pero a todos los que tenemos oídos, ¿qué va a usar el Señor? Ahí dice que el sentido que utiliza es el oído. Y me puse a pensar en un hombre que está en la Biblia, un niño, que se llamaba Samuel. Y que Dios le habló de noche, le dijo, Samuel, Samuel. Y el que le dijo, Padre Elí, ¿me llamaste? Él estaba con los oídos bien atentos a la voz de Dios. Y ese es el oír de acá. Él oyó la voz de Dios. Y ahí dice, el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante que en la iglesia no hablemos, no venga, es que yo creo que la vida se debe vivir así? Yo le voy a dar mis consejos, 10 consejos de Juan David para vivir una vida plena. Chévere, un libro, ¿no? ¿Será que eso sirve? No. Lo que vale es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a llegar a hacer un efecto en su vida que yo no puedo hacer con mis palabras. La palabra de Dios dice que lleva a que la gente crea. Por eso cuando salga a predicar no se vaya sin su Biblia. Por eso si le va a compartir a alguien del Señor, utilice la palabra. No utilice, no, es que a mí me parece, es que yo creo, es que yo escuché. Es lo que dice la palabra de Dios. Y miren por favor algunos versículos para que los veamos así rapidísimo. En Nehemías, capítulo 8, versículo 3 dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¡Qué genial! Una congregación de hombres, mujeres y niños, todos pendientes a lo que decía el libro. ¿Qué dice Dios? Y todos ahí atentos. Si usted lee este pasaje, como les leíamos en la escuela dominical, se pusieron a llorar, se pusieron a alabar a Dios, porque este libro tiene un efecto que no tienen las palabras del hombre. Mire lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Si usted se lo sabe, por favor dígalo. Si no se lo sabe, busque. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué tremendo que es la Biblia. Dice que es como una espada de dos filos. Eso es la gladio. Eso hace referencia a una espadita chiquita que utilizaban los romanos. Cuando atacaban, ellos estaban peleando contra un ejército y por ahí con ese sable grandísimo que ellos tenían, le daban así duro, ¡pum! Y no. Tenía una espada, una armadura muy buena por ahí el enemigo. Pero ellos tenían una daga pequeña que tenía dos filos, llamada la gladio. Y para matar, metían entre el coselete de la armadura, subían, bajaban y quedó muerto. La espada de dos filos. Y tan mortal como esa espada, dice que es la palabra de Dios. Se mete, tumba. Y por eso yo estoy muy contento de que lo que hablo de esta Biblia, porque pues yo digo, Señor, ¿valdrá la pena todo lo que estamos haciendo acá? Y el Señor dice sí. Porque es su palabra.
Y su palabra tiene un efecto tremendo. Si ven otros pasajes, acá está Juan 16:8 y Efesios 6:17, que también hablan de este poder que tiene la palabra de Dios. Por causa del tiempo los vamos a dejar solo ahí como citados. Pero terminando ahora, el último punto. Nadie puede oír si nadie les predica. Y vamos a seguir con este último, por favor. Listo, gracias. Nadie puede oír si nadie les predica. La palabra predicar que está usando allí el apóstol Pablo es anunciar públicamente y con convicción el mensaje del Evangelio. Esto lo cita en el libro de Lucas, por ejemplo, Lucas capítulo 11, versículo 1. Eso era lo que estaba haciendo el Señor, iba a predicar. Él estaba predicando públicamente y con convicción el mensaje del Evangelio. Pero hay un versículo que me llama la atención, que está en 1 Corintios 1:23. Dice, si usted lo tiene ahí en la pantalla, dice, pero nosotros predicamos a Cristo. Él no estaba predicándose a sí mismo, él estaba predicando a Cristo. Eso es lo que tiene que hacer un predicador. No se tiene que predicar a sí mismo, hacerse promoción. Se tiene que predicar a Jesús. Ese predicar es el que está hablando acá, porque aquella persona que invoca es la que cree, y aquella que cree es la que oye, y aquella que oye es la que alguien usó, una persona, Dios, para que llegara con el mensaje de la palabra, para que abriera sus oídos, que escuchara la voz del Señor. En 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, es interesante porque dice que los ángeles están mirando algo. ¿Sabe qué están mirando los ángeles? Los que predican. Están mirando cómo se predica el Evangelio. Están mirando a las personas que están predicando el Evangelio. Interesante, porque están viendo lo que puede pasar en la vida de una persona, primero que predica el mensaje de salvación, pero también que es afectada por este mensaje. Y necesitamos personas que prediquen, que no se callen. Pero ahí, como un adicional, dice que no van a predicar si nadie los envía. Y esto tiene que ver ahora con una responsabilidad de la iglesia. Si yo no predico de esto, si yo simplemente les predico de mensajes que no tengan que ver con el Evangelio y me salto estos mensajes del Evangelio para sus vidas, yo estoy haciendo mal. Porque la palabra de Dios dice que debemos enviarlos. La Biblia dice que el Señor Jesús agarró a 70 personas y los envió de dos en dos. Él los envió. Y en un versículo que está en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 21, dice, como el Padre me envió, así yo los envío. El Señor les envió a ellos para que fueran a predicar. Es labor de la iglesia el enviar y apoyar a personas que prediquen el Evangelio. Debemos apoyar a personas que prediquen el Evangelio. Debemos enviar personas a predicar el Evangelio. Le comparto el día martes. A mí me gusta mucho andar en bicicleta. Me fui hasta un barrio que no había ido en Bogotá. Se llama Unicerro. No sé si usted conoce ese barrio. Queda en la 127 con primera. Cuando empieza la montaña, ahí está ese barrio. Es que altísimo. Y la persona que me recibió me compartió algo, que ella tiene el peso en su corazón de que haya algo del Señor en ese lugar, porque no hay una iglesia, no hay nada. Pero es un barrio muy bonito. Después de un montón de conjuntos, empieza a ser un barrio muy popular y hay una cancha. Y dice, qué chévere sería hacer algo acá con niños, ¿no, pastor? Me decía. Sí, chévere, sería muy bueno. La cosa es llegar hasta allá. Yo estaba ahí, yo subí con mi bicicleta, me tocó caminar, estaba muy pesado para subir. Pero qué genial de poder pensar en nuevos lugares. Estamos pensando en colocar aquí una cartelera, que podamos colocar las iglesias, que ya están puestas de acá de la Federación Bautista. Pero hay muchos lugares en donde falta que llegue el mensaje.
colocar ahí, por ahí peso en nuestro corazón para seguir alcanzar nuestros lugares, de nuestro barrio. Entonces tenemos aquí el proceso del Evangelio. Terminamos el mensaje. Conclusión. Gracias. Preguntas para usted. Por favor, respóndaselas ahí en el silencio de su corazón. ¿En qué parte del proceso del Evangelio se encuentra? Hoy vimos el proceso del Evangelio para poder entender. Pregunta para usted. ¿Usted ya invocó el nombre del Señor? ¿Usted ya ve que en su vida usted descansa en el nombre del Señor? ¿Que usted confía en el Señor para sus pruebas, para sus dificultades, para todo lo que pasa en su vida? ¿Usted ve que eso ya ocurrió? ¿Usted ya ha creído en el nombre del Señor Jesús? Eso solo lo sabe usted. Se va a demostrar en sus obras, en sus frutos. Pero eso solo lo sabe usted. Por ahí usted no ha llegado a ese punto. Por ahí está un poquito más atrasito. Dice, ¿ya ha oído la palabra de Dios? Por ahí usted está en ese punto de escuchar. Todavía no ha confiado, pero está escuchando. No está mal. No deje de escuchar. Cada vez que le abra la Biblia, preste atención. Por ahí no entiende, pero preste atención. ¿Qué es lo que me quiere decir Dios? Porque la palabra de Dios no es solo un libro. Es vivo y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces preste atención. Por ahí ya le han predicado el mensaje del Evangelio. Se entregaron un folletico. Usted llegó con el folletico y se lo quedó y dijo, bueno, chévere. Por ahí está en ese punto. No es algo malo. Lo malo sería de que no haya llegado a pasar nada de esto en su vida. Y ahí entonces es donde entramos nosotros. Por ahí, pregunta para los que ya son parte de la iglesia y son salvos. ¿Usted está predicando el Evangelio? Porque si no está predicando el Evangelio, dice que las piedras van a hablar incluso. Pero es su responsabilidad con sus vecinos, con su esposo, con sus hijos, con sus sobrinos, el compartir el Evangelio. Es algo terrible pensar en que una persona sea tan cruel que tenga un mensaje de salvación y se lo calle. Uno piensa, ¿no? Si yo sé que van a matar a alguien que va a pasar por esta calle y no le digo, oiga, cuidado que lo van a matar antes de que le pase, yo sería cómplice, ¿verdad? De la misma manera es con el Señor. Si usted, oiga, no le da pena, no le da pesar de que las personas están yendo al infierno, usted tiene un problema grave. Pero como iglesia estamos mandados no solo a predicar, sino también a enviar, a apoyar a personas que van a compartir el Evangelio. Yo le animo a que venga la próxima semana, vamos a seguir compartiendo este mensaje que se llama Entendiendo el Evangelio. Hay muchos versículos más para poder estudiar. Y le invito a que no solo llegue a escuchar este mensaje, sino que lo aplique a su corazón. Si usted no tiene a Jesucristo, el mensaje del Evangelio se basa en Jesús. Sin Jesús no hay Evangelio. Usted ya tiene a Cristo como su Salvador. Vamos a orar y Padre Celestial, gracias damos por este día. Gracias, Señor, porque qué tremendos versículos que hemos leído el día de hoy. Son preguntas que nos hacen reflexionar si en realidad Jesús ya es nuestro Salvador. Pero también son preguntas que nos hacen reflexionar si estamos tomando la responsabilidad de compartir el mensaje de salvación. Ayúdanos que acá en la iglesia seamos una iglesia que tiene amor por los perdidos. Muchas veces yo sé que a los que están aquí, también a mí, nos cuesta saber cómo poder hablar con alguien, cómo compartirle el mensaje, cómo hacer que me escuche. Pero ayúdenos a recordar que primero usted está con nosotros. Todos los días, dice usted, hasta el fin del mundo, usted va a estar con nosotros.
pero también recordar de que su palabra es la que tiene ese efecto que no tiene mis palabras. Que el mensaje del Evangelio lo debo predicar con la Biblia. Compartirles el Evangelio con la palabra de Dios va a ayudar a que las personas presten atención, porque es palabra de Dios. Ayúdenos a poder compartir este mensaje y a entender. Gracias, Señor, por todo esto. Pido por si hay alguno de los que están aquí que todavía no ha conocido a Cristo como su Salvador, que lo que hemos hablado hoy día haga que reflexione acerca de su salvación. Que no se vaya a dormir sin haber arreglado sus cuentas con Dios. Damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juanpa. Jesús.